La vajilla brillaba bajo el candelabro mientras me sentaba frente a mis papás en su enorme mesa de caoba. Era justo el tipo de escenario donde ellos se sentían en casa, formal, controlado, todo tan pulido que casi cegaba. Mi mamá, Marjorie, sirvió otra copa de vino, y mi papá, Olden, deslizó un sobregrueso por la mesa. Sarapina, dijo con suavidad. Esto es por tu seguridad, por la de todos. Yo mantuve las manos sobre mi regazo, respirando hondo para no temblar. El sobre quedó entre nosotros como un reto. Mi madre sonrió como si me estuviera ofreciendo un postre. Es solo un trámite. Una familia, un futuro. Saqué los papeles, repasando la primera hoja. Las palabras se nublaron por un instante, pero el mensaje era claro. Todas mis cuentas, inversiones y propiedades iban a pasar a un fideicomiso familiar, administrado únicamente por ellos. Mi papá empujó una pluma hacia mí. De esta forma avanzamos juntos. Sin riesgos, sin divisiones. Algo se apretó dentro de mí. No me estaban pidiendo nada, me estaban exigiendo todo lo que había construido en mi vida adulta. Levanté la mirada despacio, y alcancé a ver ese brillo triunfante en sus ojos, la expectativa de que yo cedería por deber, por culpa o por ambas. En vez de eso, dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa tranquila. Si esto de verdad se trata de confianza, entonces no les va a molestar lo que yo preparé. Por primera vez en la noche, sus gestos se quebraron. Los dedos de mi madre se tensaron alrededor de la copa. La quijada de mi padre se endureció. Justo en ese momento, el mayordomo entró al comedor, su voz formal pero con un filo de tensión. Señora, dijo, su abogada ya llegó. Me recargué contra el respaldo de la silla, con el corazón firme. La conversación real apenas iba a comenzar. Cuando escuché los tacones de Elena resonando en el piso detrás de mí, sentí como la mirada de mis padres se volvía más filosa. Pero antes de que ella hablara, mi mente me arrastró de golpe a los años que me habían traído hasta aquí. A mis 20 Portland ya estaba cambiando, barrios enteros gentrificándose más rápido de lo que cualquiera podía seguir el paso. Yo lo vi como oportunidad. Mientras mis amigos gastaban los fines de semana en bares, yo estaba en cocinas destartaladas, arrancando azulejos, pintando gabinetes, devolviéndole vida a casas que casi nadie volteaba a ver. Mis manos se llenaban de ampollas, la espalda me mataba, pero no paraba. Reinvertí cada dólar, convirtiendo una casa en el enganche de la siguiente. A los 25 firmé las escrituras de mi primer dúplex estilo craftsman. Sostener las llaves era sostener la prueba de que la disciplina valía más que el apellido. Cuando se lo mostré a mis papás, su reacción fue una risa burlona. Tuviste suerte de que el mercado repuntara, soltó mi madre. Sin nosotros jamás lo lograrías, añadió mi padre. Sus palabras dolieron, pero no tanto como el recuerdo de la universidad, el día que les pedí que firmaran como aval de mi préstamo estudiantil. Se negaron, según ellos, para enseñarme responsabilidad. Y vaya que me la enseñaron, aunque no como ellos esperaban. Trabajé dobles turnos, me salté comidas, viví en un sótano húmedo con moho en las paredes. Esa negativa me cortó, pero también me templó. Con el tiempo, ese dúplex se convirtió en 3 propiedades, luego en 5. Aprendí a negociar, a anticipar giros del mercado, a plantarme firme cuando los contratistas intentaban rebajarme. Cada decisión, cada firma, cada hipoteca liquidada fue obra mía. Ellos nunca movieron un dedo. Aún así, actuaban como si mi éxito les perteneciera. Y ahora, sentada en su comedor con ese contrato pesado entre las manos, entendí que su negligencia me había dado la independencia que tanto despreciaban, y era justo esa independencia la que querían arrancarme. Elena entró como una cuchillada en seda. Traía el portafolio en mano, los ojos fríos, evaluando la escena. Mis padres se tensaron al unísono, sorprendidos de que no hubiera llegado desarmada. Buenas noches, dijo con calma, colocando su portafolio sobre la mesa. Tengo entendido que aquí hay un contrato que mi clienta debe firmar. La sonrisa de Marjorie se quebró. Esto es un asunto privado de familia. No hay necesidad de abogados. Elena la ignoró, sacando los papeles del sobre. Los revisó rápido, su ceja arqueándose más con cada página, hasta que apareció una media sonrisa. Vaya, murmuró, cerrando el folder de golpe. Esto no es un fideicomiso, es una transferencia total de autoridad. Si Sarapina firma esto, ustedes tendrían control absoluto sobre todos sus bienes. Cada dólar, cada propiedad, cada cuenta. El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre se recompuso primero. Se trata de confianza,
Elena. Esto no es manipulación, Sarapina. Es fraude. Es un crimen. La traición pesaba más que las páginas en mis manos. Eran las personas que me criaron, los que presumían saber que era lo mejor para mí. Y ahora no solo robaban mis cuentas. Querían despojarme de la identidad que yo había construido sin ellos. Solté el archivo, obligándome a relajar los puños. Si habían cruzado esa línea, no había forma de saber qué más estaban dispuestos a hacer. Y comprendí que lo que debía enfrentar ya no eran solo sus deudas, sino la lógica torcida con la que se justificaban. La falsificación de la firma me perseguía incluso después de salir de la oficina de Elena. No era solo el acto en sí, sino lo que revelaba. Esa noche, acostada sin poder dormir, me asaltaron recuerdos que nunca había cuestionado. Cuando tenía 10 años, supliqué por clases de piano. Me dijeron que no, que debía aprender disciplina sin lujos. Cuando pedí ayuda con mis solicitudes para la universidad, me soltaron un sermón sobre independencia. Y cuando les rogué que confirmaran mi primer préstamo, volvieron a negarse, justificándolo como amor duro. Por años cargué esas negativas como medallas de resistencia, prueba de que podía con todo sin su apoyo. Pero ahora las veía como lo que eran, ensayos. No me estaban formando en independencia. Me estaban entrenando para aceptar el abandono, para normalizar la negligencia, de modo que cuando llegara la explotación la confundiera con cariño. El pensamiento me revolvió el estómago. Y aún así, la culpa se deslizó como serpiente, susurrando que era injusta. Que al final, ellos me habían dado techo, comida, ropa. ¿No era una malagradecida por rechazarlos? Una vez se lo confesé a Elena, y ella se inclinó hacia mí, la mirada firme. Protegerte a ti misma no es traición. Sarapina, la traición ya te la hicieron a ti. No confundas sobrevivir con egoísmo. Sus palabras se hundieron en mí como piedra. Firmes, indiscutibles. El peso de los años se levantó, reemplazado por algo más duro, más filoso. Yo ya no era la niña que ellos habían tratado de moldear. No era alguien que se doblegaba por culpa o por obligación. Para cuando salí de la oficina esa tarde, mi resolución estaba clara. Mis padres habían reescrito mi infancia como una historia de sacrificio y obediencia. Ahora era mi turno de reescribir el final, y sabía perfectamente dónde comenzaría la confrontación. Elena no perdió tiempo. Tras descubrir la falsificación, contactó a un contador forense de confianza. Un hombre callado llamado Drayton, con talento para rastrear dinero entre sombras. En cuestión de días confirmó lo que sospechaba, pero no podía probar. Una cuenta secreta en el extranjero a nombre de mis padres. Los estados de cuenta eran escalofriantes. Transferencias desde empresas fantasma, préstamos encimados uno tras otro, deudas rodando como dados en una mesa amañada. Habían estado malabareando pasivos durante años, usando la ilusión de riqueza para ganar tiempo. La verdad era clara, sin una inyección de efectivo, su imperio ya se estaba desmoronando. Y la cuerda salvavidas que eligieron era yo. La oficina de Elena se convirtió en un cuarto de guerra. Ella organizó las pruebas en un expediente impecable: fraude, intento de falsificación, coerción. Cada sección era un golpe certero, un clavo más en el ataúd de su papel como supuestos benefactores nobles. Pero sabía que los hechos solos no bastaban. Mis padres vivían de los relatos, de convertir la culpa en moneda. Así que añadí algo que no podían tachar de tecnicismo: memoria hecha prueba. Años atrás, el relicario de mi abuela y los gemelos de mi abuelo habían desaparecido de la caja fuerte familiar. Me dijeron que los estaban tasando. Les creí, pero en el fondo, siempre supe otra cosa. Ahora, dentro del informe de Drayton, coloqué los recibos de la casa de empeño que Elena había localizado. Prueba de que habían vendido nuestras reliquias por dinero rápido. Evidencia de que su robo se extendía no solo a mi adultez, sino al legado mismo que juraban proteger. Al ver la pila creciente de documentos no sentí satisfacción, solo claridad. Habían construido una torre de mentiras tan alta que tarde o temprano se derrumbaría. Lo único que necesitaba era darle el empujón correcto. Y para eso, solo había un lugar donde debía dar el golpe: en su propia mesa de comedor. La siguiente invitación llegó en el mismo sobredorado de siempre, grueso de tanta pretensión. Mis padres pensaban que asistiría sola, pero entré a su comedor con Elena a mi lado. La mesa estaba puesta con cristal y plata, reluciente, pero debajo del brillo se sentía la tensión, densa como la humedad antes de la tormenta. Holden me recibió con ese aire de mando tan suyo. Confiamos en que lo hayas reconsiderado, dijo,
señalando la silla vacía frente a él. La sonrisa de Marjorie era frágil. Sus ojos brillaban con la seguridad de alguien convencida de que la victoria ya estaba escrita. Me senté. Pero en vez de abrir la carpeta que ellos habían preparado, Elena colocó la nuestra justo en el centro de la mesa. La abrió con calma deliberada. Cuentas offshore, firmas falsificadas, reliquias empeñadas, y deudas tan altas que la herencia es puro cascarón. El color se borró del rostro de mi madre. Estiró la mano sobre la mesa, su voz quebrada. Sarapina, no es lo que parece. Solo queríamos proteger a la familia, protegerte a ti. La compostura de mi padre se rompió en otra dirección. Su puño azotó el reposabrazos, haciendo vibrar la cubertería. Esto es traición. Después de todo lo que hemos hecho, ¿te atreves a ponerte del lado de extraños contra nosotros? Lo miré fijo, sin temblar. Familia no significa propiedad. Me han confundido con su fondo de rescate. No seré la solución a las deudas que ustedes mismos crearon. Las súplicas de Marjorie se disolvieron en sollozos mientras la mirada de Olden cortaba la sala como un cuchillo. Pero ninguno tuvo tiempo de recomponerse. El sonido de sirenas se filtró por las ventanas altas, creciendo hasta que las luces rojas y azules parpadearon contra el vidrio. Elena cerró el expediente y se recargó hacia atrás mientras pasos resonaban en el pasillo. El golpe en la puerta fue seco, definitivo. Vi entrar a los oficiales. Los rostros de mis padres se derrumbaron bajo el peso de la exposición. Y en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Las semanas siguientes pasaron rápido. La noticia de la investigación corrió, y con ella se vino abajo la ilusión que mis padres habían levantado. La finca de Rhode Island, su orgullo más grande, cayó en embargo. Los acreedores se alinearon en cada puerta, despojando lo poco que quedaba de su grandeza prestada. Yo observaba desde lejos, no con alegría, sino con una claridad que nunca había sentido. Su caída no era mía para lamentar. Era suya, y solo suya. Mientras tanto, apreté la guardia sobre mi propia vida. Cada escritura, cada estado de cuenta, cada medida de seguridad estaba asegurada en una caja fuerte a prueba de fuego. Cambié cerraduras, actualicé contraseñas, no dejé nada vulnerable. Por primera vez, mi futuro se sentía enteramente mío, sin culpa ni expectativas ajenas. Una noche me senté frente a Elena en un bar de vinos tranquilo. Entre nosotras no había contratos ni expedientes, solo 2 copas y el murmullo sereno del alivio. Ella levantó la suya con una pequeña sonrisa. Por la libertad bien ganada, dijo. Choqué mi copa con la suya, el sonido fue nítido, decisivo. Por la libertad, repetí, dejando que las palabras se asentaran en lo más hondo de mi pecho. Los lazos de sangre alguna vez me habían definido, como un hilo que creí estaba obligada a seguir sin importar a dónde llevara. Pero ahora lo sabía. El amor puede existir sin control, y la familia también se puede elegir, no imponer. Esa noche, al caminar de regreso a casa, el aire se sentía más ligero, las calles de la ciudad vivas de posibilidad. La libertad, entendí, era mi verdadera herencia, y pensaba protegerla con todo lo que soy.